Buenas tardes, hermanas. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Bendito sea, Señor, Dios y Padre, por permitirnos en esta tarde venir, Señor, aquí a tu casa y poder alabar tu nombre, tener comunión contigo. Y, Señor, gracias porque también tú tienes una enseñanza para nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, que sea alimento para nuestras almas, fortalezca nuestra fe, que, Señor, tú nos guíes en tu Espíritu Santo a través de él, Señor, para mirar a tu palabra y aprender de ella, Señor, vivirla, practicarla. Guárdanos, Señor, de toda mala interpretación y te suplicamos porque tú, Señor, bendigas a todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy leímos el capítulo 28 del primer libro de Samuel, donde el versículo 3 dice que ya Samuel era muerto. Desde el capítulo 25, versículo 1, dice lo siguiente: y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama, y levantóse David, y se fue al desierto de Param. Capítulo 25, 1 y también capítulo 28, versículo 3, dice y afirma que Samuel, el profeta, estaba muerto, había muerto. Esto para Saúl, para el rey, lo metió en una angustiante situación, porque Samuel era una especie de consejero, de guía espiritual. Samuel lo acompañaba a las batallas, Samuel intercedía por él. Cuando se equivocaba, Samuel lo reprendía, lo regañaba, le llamaba la atención. Un padre espiritual, vamos a pensar de esta manera. Y allí siempre estuvo Samuel como una sombra al lado de Saúl durante los años de su reinado. Una vez muerto Samuel, ¿cómo queda Saúl? Se siente desprotegido, a pesar de que la semana pasada mencionamos que fue un hombre que donde quiera que iba, vencía, salía victorioso, ¿no? Pero ahora que Samuel ya no está, Saúl se encuentra en una situación de angustia muy, muy grande, porque nuevamente los filisteos vuelven a juntarse para pelear contra Israel. Y tantos enfrentamientos habían tenido, pero ahora Saúl tiene miedo. Ahora Saúl se siente turbado porque ya no está Samuel. Porque ahora, ¿qué él va a hacer? Además de eso, dice la Biblia que había consultado a Dios. Bueno, algo había aprendido, a consultar a Dios, pero Dios ya no le respondía, ni por sueños, ni por visiones, ni por Urim y Tumim, ni por profetas. Ya no había nada en lo que Saúl se pudiese apoyar. Y vean lo lamentable, lo triste de una vida que se torna vacía. Y se torna vacía porque la Biblia dice que el Espíritu de Jehová ya lo había abandonado. Y esto para mí es una de las historias más tristes, más lamentables, porque un hombre vencedor, un hombre victorioso, un hombre que tenía todo para triunfar en la vida, ¿sí? Un hombre ungido, un hombre elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, termina en esta condición, en la que se siente abandonado, en la que se siente desprotegido, en la que se siente temeroso. Yo no sé qué dimensión le podríamos dar nosotros al versículo número 5. Léanlo conmigo, allí en sus Biblias, por favor, o sigan la lectura. Dice: y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. ¿Cómo dimensionamos esto?
tiene miedo de los filisteos, está angustiado porque Samuel no está. Y aquí dice que su corazón está turbado en gran manera. El corazón del rey está turbado. Recordarán ustedes las palabras del Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, donde les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, etcétera. El Señor Jesús les dice a los suyos: no se turbe vuestro corazón, no permitan que su corazón llegue a tal grado de miedo, de temor, de turbación, que ustedes se sientan desprotegidos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, les dice el Señor Jesús a los suyos. Palabras que si Saúl las hubiese escuchado, hubiesen sido un ungüento para su alma. Pero él está abandonado, Samuel ya no está, los filisteos arremeten contra Israel, buscan batalla. Saúl consulta a Dios desesperadamente, parece ser que lo hace de una forma desesperada, pero Dios ya no le contesta. Dice el versículo 6 del capítulo 28 que leímos, que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios ya no le responde, pero no es la primera vez que leemos en nuestras Biblias que Dios ya no le respondía a Saúl. Hay otro texto también que dice que Dios ya no le respondía, está en el capítulo número 14, primer libro de Samuel 14, versículo 37. Dice así: y consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Aquel día no le respondió, pero esta segunda vez que la Biblia dice que no le respondió el Señor, dice que ya no, de ninguna manera encontró respuesta cuando él consultaba a Dios. Y bueno, la razón es muy obvia por lo que dice la palabra de nuestro Dios, que el Espíritu de Jehová ya le había abandonado, ¿sí? Ya no estaba el Espíritu de Dios con Saúl, y esto lo mete en una situación tan angustiante que su corazón está perturbado. Saúl había hecho cosas buenas entre tantas cosas que también hizo malas, entre tantas cosas que se equivocó. Y la Biblia da testimonio que de entre las cosas buenas que hizo fue echar a los adivinos, a los encantadores, a los brujos, a los hechiceros, a los nigromantes, a toda gente que practicaba cosas ocultas o satánicas. Saúl las había echado de la tierra. Eso fue algo bueno. Dicen los comentaristas que fue por consejo de Samuel. Samuel era su consejero, como lo dije hace unos momentos, y los comentaristas dicen que esta obra que hizo Saúl de haber echado a todos estos encantadores y adivinos de la tierra de Israel, pues fue un consejo o algo que Dios indicó a través de Samuel, y él lo había hecho. Y digo que es bueno porque la ley de Dios decía que estas personas que practicaban adivinaciones, encantamientos, no deberían de estar entre el pueblo de Dios. El Señor les advirtió a Israel que cuando entraran a la tierra prometida, se cuidaran de practicar esas cosas. Vamos a leer algunos textos. Vamos a Levítico 19:31. Levítico 19:31. Vayan cotejando en sus Biblias. Dice de esta manera: no os volváis a los encantadores y a los adivinos. Eso dice el Señor. No los consultéis, ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dios dice: no los consultes. No consultes adivinadores, no consultes encantadores, adivinos, ¿sí? No los consultes, dice el Señor. Allí mismo, Levítico 20, versículo 27, dice
Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos, los apedrearás con piedras, su sangre sobre ellos. Esa es la prohibición de Dios para con su pueblo. No deberían de consultarlos, y las personas que tuviesen espíritu de adivinación o pitónico deberían de ser muertos, como dice aquí la ley. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. No habría culpabilidad en deshacerse de estas personas, y Saúl los había echado del territorio, una obra buena entre todas las que hizo malas el rey Saúl. Deuteronomio 18, creo que es un pasaje de los más conocidos. Deuteronomio 18 dice a partir del versículo 9: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, escuchen esto, son abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechiceros, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Cualquiera que los consulte, dice Dios, se contamina con ellos. Se contaminan. Es una abominación delante de Dios. Y esto, hermanos, tiene vigencia hasta el día de hoy. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué de malo tiene el consultar el horóscopo, el consultar a alguien que eche suertes, que diga adivinaciones? La Biblia dice que está completamente prohibido. Son abominaciones, ¿sí? Hace unos días escuchaba yo unas muchachitas platicando a espaldas mías que decían: ¿y tú qué signo eres? Y una de ellas, que conoce de Dios, yo pensé que iba a decir en qué signo supuestamente había. No lo dijo. Dije, qué bueno, gracias a Dios. Creo que sabe que los creyentes, los hijos de Dios, no tenemos un signo, ¿sí? Tenemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos un signo zodiacal, ¿sí? Pero bueno, eso se vuelve una práctica hoy día tan común, a lo mejor lo ven con tanta nobleza, pero la Biblia dice que es una abominación. La Biblia prohíbe a los creyentes consultar el horóscopo, ¿sí? No vamos a ir a que nos lean la mano, a que lean las cartas, a ver qué dice el café. No vamos a ir a consultar a un gitano o una gitana, ¿sí?, para que nos diga qué nos espera. Nosotros no. Los hijos de Dios no tenemos tales costumbres, porque la palabra de Dios lo prohíbe. Y bueno, Saúl había echado a los adivinos, a los agoreros, a todas estas personas, las había sacado del territorio de Israel. Pero en este capítulo 28 nosotros vemos que Saúl va en su desesperación a buscar una pitonisa. De hecho, le llama a su gente y dicen: oigan, búsquenme a alguien para que pueda yo consultar. Necesito hacer una consulta. Saúl acude en busca de alguno. ¿Cuál era la razón? Dijimos que Dios ya no le respondía, que Samuel estaba muerto, Saúl está desesperado, Dios lo había abandonado, está completamente acorralado y él está desesperado. Y en su desesperación va a ir a practicar lo que él había extirpado, aunque nosotros vemos que había por ahí todavía indicios por esta pitonisa en Endor. Había extirpado a esa gente del territorio de Israel. Pero aquí viene nuestra reflexión. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación
de desesperanza, cuando uno está angustiado, cuando uno está presionado, cuando uno está desesperado, cuando uno ya no sabe qué hacer, cuando uno no encuentra, porque esto es lo que le estaba pasando a Saúl, cuando uno ya no encuentra respuestas. Dios nos guarde de encontrarnos en una situación así. La Biblia dice entonces que Saúl tiene el corazón turbado en gran manera, y así, en esa desesperación, hace lo que no debía de haber hecho. ¿Y cuántas veces nosotros, a lo mejor en una situación de desesperación, de desesperanza, presionados, tomamos una mala decisión? Nos equivocamos. Y aquí está lo que está haciendo Saúl, ¿sí? Desesperado, va y consulta a esta pitonisa. Primero manda que la busquen. Toda práctica, hermanos, con el ocultismo son peligrosas conexiones con lo demoníaco. Tengamos cuidado. Saúl ya no tenía el espíritu de Jehová. Nosotros somos guardados porque el espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros, ¿sí? Saúl entonces acude desesperado en busca de una respuesta. Y cuidado, la desesperación nos puede llevar a tomar malas decisiones. En esos momentos de desesperación, cuando alguien se pueda sentir de esta manera, dice el Señor: estén quietos. A su pueblo le dice Dios: estén quietos, conozcan que yo soy Dios. ¿Sí? Sin embargo, bueno, la situación que nosotros estamos comentando del primer libro de Samuel, el capítulo 28, donde dice: Saúl entonces le dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dicen: bueno, pues si hay una mujer, hay una que está en Endor, tiene el espíritu pitónico. Un detalle les quiero comentar, porque nosotros leemos, bueno, la pitonisa de Endor. No les voy a dar toda la geografía, pero nada más les voy a proporcionar el dato. Aquí están los filisteos acampados para la guerra, y Endor está a 6.4 kilómetros de distancia. Y Saúl sale hacia Endor en esa desesperación a buscar a esa pitonisa, poniéndose tan cerca del enemigo. Vean cómo, decía, en nuestra desesperación podemos tomar tan malas decisiones. A él ya no le importa que Endor esté tan cerca de donde están acampados los filisteos para la batalla. Y va, y como nosotros decimos en nuestras expresiones, se mete a la boca del león. Se va a meter, ya no considera. Y creo que somos así cuando nosotros estamos desesperados, cuando ya no sabemos qué hacer. Y de verdad, hermanos, Dios nos guarde. Ojalá que tú nunca te veas o nunca nos veamos en una situación tan desesperante que tengamos que llegar a extremos de semejantes equivocaciones. Según él teme por los filisteos, pero va y se acerca tanto a ellos con tal de consultar a la pitonisa de Endor. ¿Qué otra cosa hace Saúl? Dice el versículo 8 que se disfrazó Saúl. Cuando yo leí esto nuevamente, me acordaba de un detalle. ¿Se acuerdan de la estatura de Saúl? Arriba del hombro, de su hombro para abajo, todos le quedaban chaparritos. Díganme ustedes de qué se disfrazó que no lo hayan visto. Vamos, Fermín, el hijo de nuestra hermana Carmelita, es un hombrezote, es un varón alto, fornido. Si se disfraza Fermín y pasa por la calle, ¿ustedes no lo ubicarían? Dirían: ese es Fermincito, aunque Fermincito está así. Yo tengo un primo al que le digo enano y está así y así. Yo me reía porque dije: ¿de qué se disfrazó Saúl que no lo hayan conocido si estaba de este tamaño? ¿De qué se haya disfrazado? Sin embargo, dice que... Y vean cómo uno, cuando está desesperado, hace cosas ya sin ceso. Ya no es inteligente cuando nosotros, por la desesperación.
Él está turbado, se siente solo, Dios no le responde. ¿Se imaginan? El Espíritu de Dios ya no está con él. Además de eso, capítulos anteriores no lo vimos, pero lo sabemos, había un espíritu que le atormentaba. Él está completamente desesperado. No hay paz en su corazón. Ya no duerme, no está tranquilo. Su rostro se ve demacrado. Es más, ¿saben lo que narra el capítulo 28? Dice que él todo un día no había comido. No había comido, y al final de este capítulo dice que al final, cuando consulta a la mujer, cuando tiene esa comunicación con un difunto, supuesta comunicación, él termina, dice que cayó así como era de alto, así de grande, dándonos a entender que literalmente, y trataban de levantarlo, dijeron, no me voy a levantar. Esa mujer le dice, levántate, tienes que comer, es que no has comido, tienes que comer. Dijo, no voy a comer, todo el día no había comido. Cuando la desesperación ya te lleva al grado, no solamente de sentirte acorralado, sino de que ya ni siquiera tienes ánimos de comer. Oye, báñate, no me quiero bañar. Oye, levántate, no me voy a levantar, ¿no? Qué triste es una vida vacía sin Dios, siendo el rey, hermanos, siendo el rey. ¿Y cuántas vidas no hay así, no? De gente que tiene dinero, vive en lujos, tiene carros, tiene casas, tiene gente que le sirve, aparentemente tiene todo, pero no tiene paz en su corazón. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar el grande amor de Dios para con nosotros, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos llena de paz, que el Señor nos bendice. Entonces va Saúl a consultar a esta mujer adivina. Ya les comenté la distancia que había entre Endor y el campo de los filisteos, donde están asentados, 6.4 kilómetros entre una y la otra. Y bueno, ese creo yo es un error grande, irse a meter a la boca del lobo, a la boca del león, donde nunca debió haber puesto un pie, y es peligroso acercarse a esos lugares. Para la gente que ve un letrero que dice que se lee el horóscopo y pone un pie allí, cuidado. ¿Sí? Cuidado, eso no se puede hacer. La Biblia dice que es abominación, que uno se contamina al consultarlos, ¿sí? Uno se contamina, entonces cuidado, no debió de haber puesto su pie allí Saúl, ¿sí? Y bueno, Levítico 26, voy a leer otro texto, Levítico 26, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, o no sé si también leí Levítico 26, creo que no lo leí, pero dice así: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Creo que esto es lo que le pasó a Saúl al consultar a la pitonisa, ¿sí? Dice, si la persona que los atendiere, es decir, que pusiera atención a lo que dice un encantador, a un adivino, para prostituirse tras ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra la tal persona. Y eso es lo que le está pasando a Saúl. Dios ahora ha puesto su rostro contra Saúl, por eso ya no le contesta, ¿sí? Y además dice, cortarélo de entre mi pueblo. Así que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, en caer en estas prácticas, a lo mejor por alguna situación de desesperación. En una ocasión, nuestra hermana Nelly, creo que no hay problema, espero, en decir que fue nuestra hermana Nelly, nos platicaba y nos daba testimonio de que cuando ella era joven, novia del hermano Haas, ahora su esposo, tuvieron una pelea de novios. Y fue tanta, a lo mejor, su sentimiento de ella, el dolor de su corazón, que dice que iba pasando por una calle y había una gitana. Y la gitana
la llamó por su nombre, Nélida. Dice, pues ¿quién conoce mi nombre? Y que le dijo, Nélida, yo te voy a decir si el hombre al que tú amas va a regresar contigo. Y ella como creyente, como hija de pastor, dijo, mi nombre, la situación que estoy viviendo, lo que yo quiero saber. Dice, de repente me detuve, pero allí el Espíritu de Dios le dijo, esto es del diablo. Dice, y me alejé. Menciono esto porque hay gente que dice que el diablo no tiene poder. Y el diablo sí tiene poder, pero tiene un poder limitado, ¿sí? Y el diablo tiene demonios que nos observan por todos lados, ¿sí? Y sabe las situaciones en las que vivimos, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Por lo siguiente, porque Saúl va con la pitonisa y la pitonisa, voy al capítulo 28 del primer libro de Samuel. Cuando llega a la casa de la pitonisa, le jura por Jehová que no le va a pasar nada mal a esta mujer, porque dice, yo ya no, como diciendo, ya no puedo hacer eso, tú vienes a mí escondidas. Cuando descubre que es Saúl, dice, tú eres Saúl, nada más por el tamaño, tú eres Saúl. Dice, no temas, mira, vive Jehová que no te va a pasar nada. Sí, yo saqué a todas las pitonisas, los encantadores, adivinos, pero no te preocupes, a ti no. Y se lo dice en nombre de Jehová, ¿sí? No siempre usar el nombre de Dios nos hace cristianos, ¿eh? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay gente que habla de Dios y por dentro puede ser el demonio mismo, ¿no? Los demonios en el Nuevo Testamento le llamaban a Jesús Hijo del Altísimo. Sabemos quién eres, ¿sí? Y aquí Saúl le dice, vive Jehová, que ningún mal te hará venir, te vendrá por esto. Versículo número 10. Dice la mujer, entonces le dice a Saúl, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Samuel había muerto, dice, hazme venir a Samuel. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Este es uno de los pasajes sumamente controversiales. Porque la gente pregunta, ¿sí fue Samuel? ¿No fue Samuel? Están las dos posturas. Yo no me voy a meter en problemas, de verdad. Porque hay quien afirma con argumentos que fue Samuel y hay quienes dicen, no pudo haber sido Samuel. Si ustedes me preguntan a mí, les voy a decir, no. ¿Cómo Dios se va a prestar a una situación tal? Si Dios no le respondía atrás, 2 pasajes leí donde dice que Dios no le respondía, ¿por qué ahora le habría de responder? Dios cambia. Miren, lo único que puede hacer cambiar a Dios es nuestro arrepentimiento. Lo único. Tú te arrepientes y Dios va a cambiar su actitud para contigo. Pero les dije, están las dos posturas y de quienes dicen, no, sí fue. La mujer tenía la capacidad de hacer venir al muerto, como si tuviera las llaves del cielo, del infierno, y a ver, mándame a fulanito, préstame, déjame salir. Creo que no, es la más sana, para mí es la más sana interpretación. Pero hay una entrevista aquí con un difunto, ¿sí? Un difunto que se molesta porque dice, ¿para qué me perturbas? Yo no quería venir, ¿no? Y hermanos, dice la Biblia que el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Dicen que lo vieron en la forma, dice, la mujer antes de invocar, dice que vio que salían dioses de la tierra. Y Saúl pregunta, ¿qué forma tienen? Es un señor viejito, trae un manto. Dice, ese es Samuel, ese es el que quería ver. Independientemente de lo que les dije, que es un pasaje sumamente controversial. Lo único que quiero afirmar es que Dios prohíbe consultar a los muertos, sea quien sea, ¿sí? El Señor lo prohíbe determinantemente. Y Saúl ahora recibe a través de
de esta comunicación que tiene, información que dice: mira, tú estás rechazado, Dios te ha desechado, mañana vas a estar muerto. Saúl iba buscando una cosa, una respuesta, y encontró todo lo contrario. Estaba esperando alivio, esperaba una orientación, esperaba un consejo. Yo nada más voy a decir lo siguiente: cuando alguien va a consultar a un brujo, un adivino, las cartas, y va a esperar, va en busca en su situación, va en busca de algo que lo haga sentir bien, lo único que va a encontrar es lo que encontró Saúl. Mañana estás muerto, ¿sí? Cae desfallecido, desmayado, desalentado, ya no tenía nada, había perdido todo. Un hombre que dije, ungido, con todo para ser un vencedor, un triunfador, con un consejero a su lado, Samuel, tenía todas las posibilidades, pero fue rechazado por Dios. Mira, hermano, hermana, podemos tener todo en el mundo. ¿De qué le sirve al hombre si granjea todo el mundo, si cosecha de bienes de todo el mundo, pero pierde su alma? Si al final de su vida se siente vacío, desesperado, no tiene luz, no tiene paz en su corazón, ¿de qué le sirve a un hombre? ¿No? Esta historia, de verdad, qué mal termina la historia de Saúl. Después va al enfrentamiento con los filisteos, no encontró lo que quería, ¿sí? Porque no estaba en consultar a los muertos, no estaba en consultar a una divina, no estaba en consultar a los demonios. Dios no le respondía porque Dios lo había abandonado. Pero quiero decir algo: Dios no abandona a nadie, ¿sí? Hasta cuando alguien lo abandonó primero a Él. Si tú y yo abandonáramos a Dios, Dios nos abandonaría, Dios nos desecharía. Eso es lo que nos muestra esta historia. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Saúl termina haciendo lo que en un momento él había extirpado de Israel, ¿no? Y ahí es donde veo yo otra enseñanza para nuestras vidas. A veces lo que nosotros, en lo que más decimos, no, yo no haría eso, terminamos haciéndolo, y de verdad que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos llene de su espíritu, que Dios nos dé siempre el arrepentimiento. Dios le dio el tiempo a Saúl de arrepentirse. Fue exhortado cuando fue con los amalecitas. Samuel le llamó la atención fuertemente. Él debió de haberse arrepentido a tiempo. No esperemos el arrepentirnos al último momento. La semana pasada le dije a un hombre que ha estado con nosotros aquí en la iglesia: ojalá Dios te dé la oportunidad de que en último momento tú le digas: Dios, perdóname, pero ten cuidado, no esperes ese momento, porque puede no llegar, ¿sí? Dios da momentos para arrepentirnos, y Saúl tuvo mucho tiempo para arrepentirse. Que Dios, hermanos, nos bendiga, nos ayude y tengamos ese cuidado nosotros y también para nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga. Amén.